La oración es una de las prácticas espirituales más poderosas que si sabes aplicar de manera efectiva y no como nos han contado que hay que hacerlo de pedirle a Dios cosas físicas, sino de manera efectiva, vas a empezar a conectar con tu versión más elevada, con tu versión divina. Es esa versión que está libre de conflictos, libre de limitaciones, libre de bloqueos y por lo tanto tiene un poder ilimitado. Y desde ahí todo se da con facilidad. Los clientes llegan por arte de magia de forma milagrosa, literalmente. Cuando empiezas a conectar con tu versión más elevada, la vida se convierte en un milagro constante. Las cosas suceden de manera espontánea. No hay un sacrificio, simplemente hay un permitir y hay una rendición constante. O sea, tu vida cambia drásticamente. Por lo menos así ha sido mi vida, ¿vale? Yo te estoy hablando de mi experiencia y yo simplemente te hablo de lo que yo he ido aprendiendo, lo que yo he ido aplicando y lo que a mí me ha ido funcionando. Para el que no me conozca, yo dejé los estudios a muy temprana edad. Yo he sido un fracaso escolar, creía que sería un desgraciado, que tendría que conformarme con trabajos de mierda toda mi vida. Y eso me llevó al mundo de las adicciones. Mis padres con 18 años me echaron de casa porque ya no sabían qué hacer conmigo. O sea, realmente la liaba bastante. Y me abrí una casa del banco con un amigo. Nos metimos de ocupas. Ahí desvalijábamos casas. Yo tenía una deuda de 3.500 euros. Vendíamos. Nos metíamos de todo, bueno, yo por lo menos me metía de todo y fue hasta que acabé con las manos sangrando después de una noche de fiesta donde me pegó un desfase que decidí cambiar. Y cuando decidí cambiar, ahí pedí ayuda a mi tío. Bueno, os he explicado muchas veces la historia, pero bueno, para los que seáis nuevos, pedí ayuda a mi tío y ahí empecé a emprender. Empecé a emprender como coach, había estudiado coach, PNL y tal, y empecé a emprender. Y a pesar de sacrificarme, a pesar de tomar acción masiva, a pesar de contratar mentores, a pesar de contratar formaciones, por más que yo intentaba todo lo que me decían que tenía que hacer, no conseguía clientes, no conseguía resultados, no conseguía vivir de mi pasión. Hasta que dije, bueno, ¿sabes qué? Si tengo que buscar un trabajo de otra cosa, pues lo voy a buscar. Y ahí me rendí. Y al rendirme, el espíritu me guió a conocer las enseñanzas del Dr. David Hawkins y de un curso de milagros, pero principalmente el Dr. David Hawkins. Y David Hawkins me volvió a conectar con el camino o la filosofía de la rendición. Me volvió a conectar o me enseñó el camino de la rendición y después el curso de milagros me lo complementó. A día de hoy es verdad que sigo principalmente las enseñanzas de David Hawkins y en este podcast, básicamente es el maestro que me ha enseñado a vivir. Me ha enseñado a vivir y me ha enseñado a aplicar las prácticas espirituales para liberarme cada vez más. Y bueno, cuando descubrí esas enseñanzas, empecé a aplicar un trabajo interno de liberación, de desprogramación, empecé a sanar traumas que habían profundos dentro de mí y ahí fue donde yo descubrí la oración. Ahí fue donde vi el poder que tenía la oración realmente, que no era lo que yo había pensado. Yo pensaba que la oración era pedirle cosas a Dios de forma literal, ¿sabes? Del rollo, oye, Dios, a ver si me traes un poquito de dinero. A ver si traes un poquito más de dinero en mi familia que van un poquito justos. Y, lógicamente, esa manera de pedir a Dios es desde la ignorancia. Es desde la ignorancia, ni siquiera, pero porque no había un conocimiento profundo sobre mi ser, ¿sabes? Entonces yo creía que la gente que oraba a Dios era pidiéndole cosas del mundo. Y claro, ese es un error, ver la oración de esta manera, ¿vale? Ya voy a pasar al tema de la oración y cómo hacerlo de manera efectiva. Pero este es el principal error, que la gente se piensa que la oración tiene que ver con una petición o una súplica, algo externo a ti, que te recompensa, te premia o te perdona, ¿sabes? Es como vemos a un Dios fuera de nosotros, externo a nosotros, con forma que te va dando regalos, te va bendiciendo al mundo y tal. Y es como, claro, eso es una mirada infantil de ver a Dios. Es una mirada infantil. Cuando digo que es una mirada infantil es que simplemente desde los campos de energía negativos, que son como carentes de integridad, niveles de conciencia negativos, vemos a Dios de esta manera, ¿no? Y nos relacionamos con Dios desde la inocencia, desde ser niños. Pero yo me di cuenta de que la oración realmente no se aplicaba de esa manera, que no tenía sentido. Básicamente, la primera confrontación que yo tuve es como, a ver, si el mundo externo es un reflejo de mi mundo interno, ¿por qué yo voy a pedirle a Dios que cambie cosas del mundo externo si el mundo externo es algo de mi mundo interno? O sea, si realmente yo creo que mis resultados externos o lo que estoy atrayendo en mi mundo externo es una proyección de mis ideas con las que yo me identifico y de la información que arrastro en la conciencia internamente, ¿por qué coño yo le voy a pedir a Dios que cambie cosas del mundo? Si Dios no ve el mundo que yo estoy viendo. O sea, ¿tú piensas que realmente Dios está viendo el mundo que yo veo? Porque al final es una percepción que yo estoy teniendo, ¿sabes? Entonces dije, claro, entonces Dios interviene dentro de mí, no fuera de mí.
Básicamente porque fuera de mí no hay nada, son conceptos, ideas mentales, literalmente. No me relaciono con nadie en ningún momento. No me relaciono con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi amigo. Me relaciono conmigo mismo, con mis propias ideas que proyecto sobre los demás. ¿Entiendes? O sea, el mundo externo es un mundo de ideas que tú estás proyectando. Literalmente son conceptos mentales que proyectas en el mundo y que cogen forma, se solidifican y tal. Y parece muy real y parece realmente que es un mundo de separación y que no tiene nada que ver contigo, pero literalmente es una creación de tu conciencia. El mundo externo es el reflejo de tu estado interno, de tu estado de conciencia. Entonces ahí yo dije, hostia, vaya ficha me acaba de caer. Dije, coño, no hay que pedirle cosas a Dios que cambie el mundo, sino que cambie las ilusiones de mi mundo interno que provocan el mundo que estoy viendo. Es decir, si no estoy teniendo clientes, no estoy atrayendo abundancia o me estoy encontrando con escasez, en lugar de pedirle que me traiga dinero a Dios, le voy a pedir que corrija las limitaciones internas que me llevan a la experiencia de no tener dinero. ¿Entendéis? Entonces, la oración no se tiene que utilizar como una petición o una súplica para que te traiga cosas del mundo, porque el mundo es simplemente el reflejo de tu estado interno. Tienes que pedirle a Dios, o sea, la petición que nosotros tenemos que hacerle, en última instancia, luego te voy a explicar cómo hacerlo de manera práctica, ¿vale? Que es como lo trabajo con los alumnos del club, del máster y del extreme, porque es la principal herramienta que utilizo, la oración. O sea, la oración para mí es súper importante, pero no tenemos que hacerlo como una petición externa, sino como una petición interna, para que nos cambie el estado de conciencia. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Qué frase tan sabia, ¿no? Era de Gandhi, que además Gandhi calibraba en 720 dentro del mapa de la conciencia. O sea, era un nivel súper elevado. Decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Claro, porque cuando yo sea el cambio que quiero ver en el mundo, veré lo que yo soy. ¿Entiendes? Literalmente estás viendo lo que tú eres. Y esto también lo dice el Curso de Milagros. No puedes experimentar algo externo a ti que vaya en contra de tu voluntad, que vaya en contra de tus decisiones internas, de tus elecciones internas. Todo lo que vives, todo lo que atraes, todo lo que experimentas, tiene que ver con las ideas a las que tú te has identificado y que has decretado como verdad, ¿vale? Todo el rato estamos decretando, todo el rato estamos decretando y asumiendo ciertas ideas. Esto es lo que te decía, o sea, al final la oración, para lo que sirve, es para deshacernos de las ideas limitadas con las que nos hemos identificado, de la información limitada que estoy arrastrando en la conciencia y que me lleva a una experiencia limitada. La oración lo que hace es que nos conectemos con una fuente superior a nosotros que disuelve literalmente la ilusión, que disuelve la limitación, que disuelve todo campo de energía negativo. Cuando nosotros nos conectamos con la oración y le pedimos asistencia a la divinidad, que es ese poder infinito, de amor infinito, disuelve toda creencia limitante y disuelve todo campo de energía negativo. Eso es un poder realmente que tenemos, ¿sabes? Que podemos pedir. Y si pedimos con fe, se nos va a dar siempre, ¿vale? Pero lo que tú tienes que entender, antes de nada, es que tú estás decretando continuamente quién crees ser. Tú estás decretando continuamente el estado que decides habitar. Estás decretando continuamente las ideas a las que tú le das valor. Continuamente estás decretando, que es lo mismo que decir continuamente estás eligiendo. Continuamente estás eligiendo el estado que estás habitando, continuamente estás eligiendo la idea que estás habitando, ¿vale? Es lo mismo, es lo mismo. Lo estás eligiendo. Lo que pasa es que igual de manera inconsciente. Y la pregunta es, ¿por qué yo decidiría elegir un estado de conciencia negativo o unas ideas limitadas? Porque te ofrecen una satisfacción y un beneficio. ¿Sabes? Te ofrecen una satisfacción, un beneficio, aunque tú no lo estés viendo. Por eso lo estás eligiendo. David Hawking siempre lo decía. Nos mantenemos en niveles de conciencia negativos porque queremos. Porque queremos. Porque estamos extrayendo un beneficio y un jugo. Entonces, esto es importante, ¿vale? Lo del jugo también, ¿vale? Porque en última instancia yo quiero compartiros, ya sabéis que en este podcast nos enfocamos en una desprogramación y quiero que realmente podáis utilizarlo a vuestro favor. Lógicamente, si tú accedes al Club de Atracción Mental, todo esto lo vas a poner en práctica. Son $100 al mes, no es nada, literalmente. En cualquier momento puedes cancelar, te dejo el link debajo en la descripción, pero te recomiendo que te unas al club si sobre todo estás en este camino espiritual de expansión, de liberación, porque vas a conocer gente que también está
comprometida, nos vemos en directo todas las semanas, hay ejercicios, meditaciones y todo esto lo vas a poder bajar a tierra. Pero bueno, yo lo que quiero es que vosotros pongáis en práctica realmente la oración de manera efectiva, ¿vale? Y para eso quiero como no dejarme ninguna pieza suelta. Entonces, en última instancia, la oración no tiene que ser una petición para corregir cosas del mundo, sino que es una petición para corregir cosas internas, ¿vale? Es para, de alguna manera, dejar de habitar un estado de conciencia negativo y empezar a habitar un estado de conciencia más elevado. Esa es la función de la oración. La función de la oración es deshacernos de la limitación para optar por el poder, para optar por un estado de conciencia más elevado, ¿vale? Ese es el objetivo de la oración. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar la oración a nuestro favor para empezar a decretar una idea más elevada acerca de nosotros? Para empezar a identificarnos con una idea que nos favorezca con las condiciones de vivir una vida armoniosa o una vida próspera. Lo primero es que tenemos que reconocer cuando no estamos en paz, ¿vale? O sea, no puede ser que pase desapercibido un estado de conciencia negativo. O sea, yo y mis alumnos, te puedo asegurar, mis alumnos sobre todo a partir del máster y del extreme, que son los que están más curtidos y están más comprometidos, bueno, no, los del club también, ¿no? Pero como que están muy en el proceso, te puedo asegurar que no se nos pasa desapercibido un estado de conciencia negativo. Es decir, no somos inconscientes de ese estado de conciencia negativo. Entonces, lo primero que tú tienes que tener ya con firme determinación es que no pase desapercibido cuando tú te encuentras mal. Simplemente que tú reconozcas que no estás en paz. Eso es lo primero, porque si no reconoces que no estás en paz, no podemos hacer un cambio y no vamos a poder utilizar la oración a nuestro favor, ¿vale? Entonces, reconoce que no estás en paz, que tienes un conflicto y que hay una negatividad dentro de ti, que hay negatividad, ¿vale? Después tenemos que entrar en un proceso de silencio, ¿vale? De silencio para empezar a observar y examinar internamente dentro de nosotros qué es lo que se está moviendo, ¿vale? Que es lo que podríamos llamar el proceso de dejar ir, el proceso de observación o meditación. Entonces es mantenernos en silencio para empezar a examinar internamente cuáles son esas tendencias que nos están quitando la paz. Empezar a detectar los posicionamientos, las ideas, las creencias que se nos están despertando. Un ejemplo que podemos poner práctico es, por ejemplo, que muchos sois emprendedores y yo ayudo a emprendedores en el máster a la hora de ponerte a grabar contenido, ¿vale? Es como empezar a observar, negatividad y de repente la creencia de, hoy no soy válido para comunicar de manera efectiva o la creencia de me van a juzgar, ¿vale? Tienes que empezar a detectar cuál es la información que estás arrastrando en la conciencia para que luego la oración sea mucho más efectiva, ¿no? Entonces eso tenemos que entrar en un proceso de silencio, en un proceso de examinar. Y después de empezar a examinar y observar, tenemos que hacernos preguntas introspectivas y preguntas de disposición. Porque en este primer paso, para que la oración sea efectiva, es muy importante que nosotros desarrollemos una cualidad de la conciencia, que es la voluntad. Voluntad. Voluntad es como esa predisposición a querer entregar, a querer sanar, a querer liberar. ¿Por qué es importante la voluntad? Porque, como te he dicho, de los estados de conciencia negativos siempre extraemos un beneficio y una satisfacción. Entonces, si nosotros no tenemos voluntad, es porque estamos adictos a esa satisfacción secreta, ¿vale? Por ejemplo, cuando nos encontramos en el estado de conciencia del miedo, una satisfacción que extraemos es la necesidad de control. O, por ejemplo, si estamos en la ira, una satisfacción es la injusticia. ¡Ah, qué injusto todo! Y es como que en el fondo se extrae un placer. Vale, pues es muy importante que en este primer punto, y quiero que te lo apuntes para aprender a orar de manera efectiva, es que tú tienes que tener internamente la voluntad de querer salir de ese estado negativo. La voluntad es la predisposición. Estoy dispuesto internamente a soltar. Estoy dispuesto, ¿vale? Tiene que ser esa predisposición interna. Y eso no te puede obligar nadie. Eso yo no lo puedo hacer. Eso depende de ti, ¿vale? Entonces, si hay mucho jugo, porque te estás extrayendo un jugo que flipas y estás ahí regodeándote de la negatividad, pues seguramente no vayas a tener voluntad. Pero si realmente tú quieres salir del conflicto, va a haber voluntad. Y como dice el curso de milagros, se te pide una pizca de voluntad. Solo una pizca de predisposición de voluntad, ¿vale? Una pizca. Porque el resto se va a encargar el espíritu de liberarte. No te preocupes. Pero tiene que haber esa voluntad para salir del jugo emocional que estás extrayendo de esa situación o de ese conflicto. Una vez tienes esa voluntad, vamos a acceder a la oración, vamos a empezar a orar. Y como digo, la oración tiene que hacerse
no hacia cosas del mundo externo, sino hacia cosas del mundo interno. Entonces vamos a orarle al espíritu o a Dios o al campo infinito o al campo de la conciencia, como le quieras llamar, o le puedes llamar el campo cuántico, como cada uno le quiera llamar, como ese poder infinito. Vamos a empezar a orarle pidiéndole una petición de que corrija nuestro nivel de conciencia, de que corrija nuestras emociones negativas y que corrija las ideas limitadas con las que nos hemos identificado. Entonces ahí es donde Espíritu, Padre, Dios, campo cuántico, hoy me rindo a ti y permito que liberes de mi mente esas ideas que me impiden estar en paz, esas ideas con las que me he identificado que me están llevando a las consecuencias de tener escasez económica. Hoy me rindo a ti para que seas tú quien lo disuelva de mi mente. ¿Qué es importante en este proceso de oración? Darte cuenta de que tú no tienes que hacer el esfuerzo de salir de ese estado negativo. Tú lo que necesitas es voluntad. Una vez tienes la voluntad, empieza a pedir. Empieza a pedir que se te libere de ese estado de conciencia negativo. Una vez estás pidiendo que te libere de esas ideas limitadas, lo que tú estás haciendo, de alguna manera, es dejar de prestar atención a la limitación. Es como, hay una predisposición de, ya no quiero pensarme así, ya no quiero ser limitado, ya no quiero esto. Hay una voluntad, ¿vale? Y como dice el curso, no puedes experimentar algo en el mundo externo que no lo hayas pedido anteriormente, que vaya en contra de tu voluntad. Entonces, si tienes escasez económica es porque en el fondo tú estás teniendo la voluntad de tener ideas limitadas de escasez sobre ti, pero tú lo estás eligiendo. Entonces, cuando tú pides, lo que estás haciendo en el fondo es elegir. De decir, yo ya no quiero esto. Es mi voluntad deshacerme de estas ideas. Es mi voluntad dejar de creer que soy limitado, que soy escaso. Es mi voluntad liberarme de esto. Es mi voluntad, ¿vale? Lo estoy eligiendo, es mi voluntad. Después de haber hecho esa entrega y de haberte rendido al espíritu para que sea él, pero que tienes la voluntad de cambiar esas ideas, lo que vamos a desarrollar ahora es la intención, que es el siguiente punto. La intención es otra cualidad de la conciencia que... en lugar de... Es como una declaración de la nueva idea a la que yo me voy a aferrar. El curso de milagros le llamaría marcarte el objetivo antes de emprender la acción, ¿vale? Entonces se trata de que una vez hemos deshecho esas ideas limitadas, lo que vamos a hacer ahora es marcar la intención de cuáles son las nuevas ideas o la nueva energía o el nuevo estado de conciencia al que voy a empezar a prestar atención. Entonces, del mismo modo que tomé una decisión equivocada al creer que yo era limitado y escaso, hoy decido tomar una nueva decisión. Ahí ya empiezo a marcar la intención. Es una decisión. Decido tomar una nueva decisión. Decido reafirmar que soy digno y merecedor de la abundancia, que soy digno y merecedor del amor del mundo, que tengo derecho a expandirme, que tal. Y empiezas a reafirmar. Ahí ya empieza la declaración. Pero tú no puedes empezar a hacer afirmaciones positivas sin antes haberte deshecho de las ideas limitadas, ¿vale? Entonces, fíjate que igualmente tampoco le estamos pidiendo cosas a Dios. Todo lo que estamos trabajando es en nuestro ser. Porque el verdadero cambio no se encuentra a través de la acción, se encuentra a través del cambio interno. Yo siempre os voy a enseñar eso porque es lo que yo aplico, es lo que a mí ha cambiado mi vida, es lo que me ha hecho que viva de mi pasión, que encuentre a una pareja con la que nos relacionamos sanamente, bueno, dentro de lo que cabe, porque también hay líos, pero de relacionarme con personas comprometidas espiritualmente, de que mi mundo externo haya cambiado, de que esté en esta casa que es más grande de lo que me imaginaba y que incluso me da miedo que sea tan grande, ¿sabes? Porque por si hay alguien en casa. Pero quiero decir que mi vida ha cambiado drásticamente al aplicar esta enseñanza. Y claro, en mi mente era, tío, si las enseñanzas espirituales nos hablan de la oración, será por algo, será por algo. Pero ha sido el sentido que le he encontrado a cómo orar de manera efectiva. Entonces, para hacerte un breve resumen, es primero tener la voluntad de querer salir de los estados negativos. Porque si no hay voluntad de salir de ahí, no vas a poder salir, ¿vale? Por más que pidas y por más que ores y por más que tal. Entonces, muchas veces, si no sales de la negatividad a pesar de orar, es porque en el fondo estás extrayendo una satisfacción. Cuando tengas la voluntad, aunque sea mínima, ya empiezas la petición para que corrija las ideas limitadas a las que quieres dejar de prestarle atención. Y luego la intención para reafirmar esas nuevas ideas que quieres empezar a reafirmar. Y por último, asumir con fe de que esa declaración ya está hecha. Asume con fe, confía en el Espíritu, confía en Dios, en que ya se te ha dado. Pedid con fe y se os dará. Asume que ya la entrega que tú has hecho, la liberación que tú has hecho y la declaración que tú has hecho ya es un hecho. Por lo tanto, si es un hecho, ¿cómo operarías en el mundo?
cómo operarías en el día a día, cómo actuarías en el día a día. Y empieza a encarnar ese nuevo estado que has decidido declarar. Empieza a operar en el día a día de esa manera. Y entonces se te dará. Si lo sostienes en el tiempo, ese estado de conciencia, se te dará. Y esa es la manera en cómo yo trabajo con los alumnos de la Escuela de Rendirte al Éxito, sobre todo con los del Extreme, que también trabajo de forma personalizada, pero esto es lo que trabajamos. Un verdadero entrenamiento mental de desprogramación, de conexión con el ser y sobre todo de empezar a aplicar en el día a día. Si eres emprendedor y te gustaría aplicarlo en tu caso concreto, en el máster lo trabajamos. Si simplemente estás en el camino espiritual, en el club. Igualmente te voy a dejar el link de la descripción para que te puedas ver los distintos formatos que tengo de la Escuela de Rendirte al Éxito, pero te lo recomiendo porque es donde se va a poder poner en práctica. Yo aquí te lo puedo explicar, pero ahí se vive en carnes propias, te lo puedo asegurar. Así que nada, family, gracias por estar y nos vemos en un siguiente podcast.